Hola, ¿qué tal? Soy José Alejandro Mantilla Roa, estudiante de la Tecnología en Supervisión de Obras Civiles de la Universidad de Santander. El presente video es para dar a conocer los conocimientos que adquirimos durante el semestre en la materia de interpretación de planos estructurales con la profesora e ingeniera Yerlit Adriana Durán. Para tener una mejor experiencia educativa como estudiante, se recomienda tener conocimientos básicos como en las áreas y volúmenes de las figuras geométricas. Es también indispensable conocer la ley del seno y del coseno, tener un conocimiento básico en Excel en general. En la presentación encontraremos temas como lo es la definición de estructura, los elementos estructurales básicos, los tipos de cimentación, las cargas, las amenazas sísmicas que se dividen en tres grupos, el grupo de uso de las edificaciones y la capacidad de disipación de energía. También encontraremos una breve explicación sobre la norma sismoresistente, la NSR10. Estructura. Una estructura es cualquier tipo de construcción formada por uno o varios elementos enlazados entre sí que están dispuestos a soportar la acción de una serie de fuerzas aplicadas sobre ellos. Acá hablaremos un poco sobre los elementos estructurales básicos, son muy conocidos como las zapatas, las columnas, las vigas, las placas. Las zapatas son es un tipo de cimentación eh, que su función es anclar y transmitir las tensiones que genera una estructura al terreno. Se ubica en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de las columnas. Para hablar sobre las columnas, pues columna es derivada del latín columen, que significa soporte. Es un elemento arquitectónico vertical que normalmente tiene función estructural, aunque también se puede elegir con fines decorativos. Las vigas es un elemento fundamental en la construcción. Eh, el fin en el cual se vaya a utilizar, o el tipo de construcción se vaya a utilizar, determina toda su capacidad de sostener y contener pesos y tensiones de la edificación. Eh, las placas es un elemento estructural generalmente monolítico que dispersa las cargas aplicadas según un patrón multidireccional, con las cargas, con las cargas siguiendo generalmente las rutas más cortas y más rígidas hasta los apoyos. Para hablar un poco sobre los tipos de cimentación, pues los tipos de cimentación se dividen prácticamente en dos grupos. Un grupo que es esto, cimentación superficial y el otro es cimentación profunda. La cimentación superficial pues consiste en todas aquellas cimentaciones que están entre un lapsus de 0,50 metros a más o menos 4 metros de profundidad. Cuando también esto deben tener en cuenta las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno donde se haya donde se piensa edificar, y también eso limita un poco este tipo de cimentación. Cuando no se cumplen estas anteriormente, eh, cos- eh, ¿cómo se puede decir?
este tipo de estos ítems de la cimentación superficial por no sé, por capas irregulares del suelo o por niveles freáticos muy superficiales. Entonces entramos al otro tipo de cimentación o a este otro grupo que son las cimentaciones profundas, que son un tipo de cimentación que soluciona todas estas adversidades anteriormente mencionadas y pues traspasa los sustratos aptos y resistentes del suelo y entre ellas se conocen un tipo de cimentación que se destacan como los muros de pantalla, los pilotes y los micropilotes. Acá observamos unas imágenes donde podemos notar los, los pilotes, que es son como unos pitillos fundidos, se puede decir, unas columnas largas fundidas hasta donde se excava hasta llegar a un punto de una capa de terreno estable y hacen de esta cimentación apta para la estructura que deseamos construir. Al lado también encontramos una imagen que nos muestra un poco sobre los muros de pantalla. Se construyen, eh, se arman como las columnas, pero son en forma de muro. Acá vamos a hablar un poco sobre las cargas estructurales. Pues las cargas estructurales son clasificadas atendiendo a su carácter y su duración. La, las, ellas se clasifican en dos grupos también. Básicamente son las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas muertas son generadas por el peso propio de los elementos estructurales y también los no estructurales. Las cargas muertas son fuerzas verticales y por esto las reacciones o fuerzas soportantes de la estructura son también verticales. Las cargas vivas, pues las cargas vivas son una carga externa movible sobre la estructura que incluye el peso de la misma junto con el mobiliario como las camas, cuando son oficinas, todos los escritorios en general, todo el equipamiento y pues también el peso de las personas que van a habitar en esa parte de la estructura. Eh, en las cargas vivas también las fuerzas actúan verticalmente. Eh, para hablar un poco sobre la amenaza sísmica, pues la amenaza sísmica es una magnitud geofísica que da la probabilidad de ocurrencia de sismos en un área geográfica específica durante un intervalo de tiempo determinado e involucrando aceleraciones del suelo por encima de cierto valor dado. Se clasifican en tres partes, amenaza sísmica alta, amenaza sísmica baja y amenaza sísmica media. Para tocar un poco más sobre el sector donde nosotros nos encontramos, que es en Santander, pues las condiciones de amenaza en el departamento de Santander están definidas por ciertas características como son la topografía, la geología y la estratigrafía, que permiten observar un comportamiento anómalo en el departamento en el cual se identifica que la amenaza sísmica es muy alta. Esto lo sabemos en general, nosotros como habitantes del departamento, pues porque nos encontramos en uno de las fallas tectónicas más importantes del mundo
y una de las más activas. Por lo general, la mayoría de los sismos que ocurren en Santander se generan en la Mesa de los Santos. Para conocer un poco sobre los grupos de uso de las edificaciones, pues en Colombia se clasifican dentro de cuatro grupos. Uno de esos grupos son las estructuras de ocupación normal, que son todas las edificaciones habitacionales como las casas, edificios y hoteles. Las estructuras de ocupación especial se encuentran en el grupo 2, que son todas aquellas edificaciones donde hay alta aglomeración de personas, que ya viene siendo como los estadios, los centros comerciales. En el grupo 3 encontraríamos un grupo de uso que serían las edificaciones de atención a la comunidad. Son muy importantes porque son esas edificaciones que pues deben permanecer de pie, pues para atender las eventualidades de sea sismo, maremoto, algún desastre natural que ocurra. Entonces es muy importante que todas esas edificaciones de atención a la comunidad entren en este grupo de uso que se maneja en la construcción en Colombia. El cuarto es el grupo más alto, se conoce como edificaciones indispensables. Son aquellas edificaciones que deben permanecer de pie después de estos llamados eh, que ca- catastróficos o desastres naturales, eh, para, para, para atender a las personas, y son indispensables porque entre ellos en este grupo ingresan las edificaciones como los hospitales y los aeropuertos, que nos permiten tener un lugar donde llegar para podernos esto transportar si es necesario. Eh, para hablar un poco sobre la clasificación de disipación de energía, pues la clasificación de disipación de energía eh, se logra mediante la introducción de dispositivos especiales en una estructura, con fin de reducir las deformaciones y esfuerzos sobre ella. Estos dispositivos reducen la demanda de esfuerzos producidos por un sismo o mediante algún amortiguamiento estructural. Las clasificaciones de disipación son también tres. La DMI, que significa disipación de energía mínima, y ellas son más utilizadas en las zonas sísmicas bajas. La DMO, que son la disipación de energía moderada, que se encuentra en las zonas en las zonas sísmicas intermedias o nivel medio. Y la disipación de energía DES o DS, que significa disipación de energía especial, que es en las zonas sísmicas de alta frecuencia, que pues como estuvimos hablando anteriormente es en el departamento de Santander. Entonces mediante esto debe seguirse en el departamento todo tipo de construcción debe estar calculada con este tipo de disipación de energía. Estos también, para hablar sobre un poco de los dispositivos especiales, pues eh, son mecanismos que se fueron creando para ayudar a las estructuras a soportar un poco esas fuerzas contrarias a lo que ellas están en el momento. Bueno,
acá vamos a hablar un poco sobre la norma sismoresistente, la NSR 10, que es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que se deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Pues nosotros en la clase de interpretación de planos nos basamos más que todo en un capítulo específico que es el capítulo C 7, que son los detalles de refuerzo, donde en este capítulo nos hablan en así terminología eh, específica que a cómo deben estar esto dobladas las barras, si tienen dobleces a 180 grados, si tienen dobleces a 90 grados, si es dependiendo también el diámetro, es muy necesario que cada uno de nosotros pues tengamos conocimiento pues para facilitarnos un poco saber sobre la tabla de, de dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Ahí en esta tabla encontraremos la clasificación de las barras. Ellas básicamente están entre la número 2 y la número 18. Después encontraremos una columna donde nos habla sobre el diámetro en pulgadas y las dimensiones nominales que serían el diámetro en milímetros, el área de la barra, un perímetro y algo muy importante que es el peso en masa esto de cada una de ellas. En la norma, en la norma NSR10, pues como estuvimos hablando en el capítulo C, nos, nos habla mucho sobre los tipos de ganchos, los diámetros mínimos de doblado, las condiciones de la superficie de refuerzo, las como los cubrimientos que deben tener estas barras con concreto para soportar diversos ambientes, si están a la intemperie, si están fuera de la intemperie, que reciben mucha agua, reciben sol. eh, Nos habla de todo eso, es muy completo el tomo C7. Eh, pues básicamente esta norma nos ayuda y nos facilita un poco la comprensión de todas estas reglas o todos estos procedimientos que debe seguir nosotros como supervisores y los ingenieros para llevar a cabo todos estos proyectos que son nuestras edificaciones o cada uno de los proyectos que en general queramos llevar a cabo. En la clase de planos estructurales, nosotros como estudiantes de la profesora Adriana Durán, pues ella nos pidió que consiguiéramos unos planos estructurales de alguna edificación ya realizada. Para mí pues fue un poco esto difícil conseguirlos porque pues las personas pues no sé, de pronto la desconfianza de que para qué los van a utilizar o, o a quién se los van a dar o me van a plagiar el diseño o alguna cosa, pues es muy difícil. De todos modos, pues la profesora nos colaboró diciéndonos que pues lo pidiéramos y dijéramos que eran con fines educativos, que era para aprender a calcular los volúmenes de concretos y las cantidades de aceros que se necesitan en la edificación. Yo encontré un proyecto que es un condominio Punta Ritoque
que se encuentra en Florida Blanca, Santander. Él cuenta con unas especificaciones técnicas que, pues, su tipo de mampostería, toda la edificación fue construida en ladrillo H10. Eh, Tiene un grado de disipación de energía, pues como se encuentra en el departamento de Santander, especial. Y pues hay algo también que encontramos sobre el proyecto, su dosificación para el mortero de pega que se realizó para los ladrillos, fue un 1,4. El tipo de cimentación que se realizó en este proyecto fue un tipo de cimentación superficial basado en zapatas. Fueron tres tipos de zapatas diferentes. La construcción tenía tres pisos. Eh, pues básicamente pues uno de sus pisos era el sótano, donde pues encontrábamos pues la gran parte de toda la cimentación de la estructura. El siguiente piso pues encontrábamos ya a nivel de la entrada, la sala, el comedor, cosas así, y pues en el segundo piso ya vienen siendo las habitaciones. Eh, el tipo de uso de esta edificación, pues para mí está en el grupo uno, que son las estructuras de ocupación normal, que son pues las estructuras de habitacionales, las viviendas. Mediante un proceso, el aprendizaje de cómo calcular los volúmenes y las áreas de cada una de las figuras que encontramos en nuestros planos, pues determinamos que la totalidad de concretos del proyecto, esto alcanzaba a un valor de 164 metros cúbicos de concreto. Y también esto, mediante los cálculos, encontramos de que el total de aceros utilizado para este proyecto fueron 15.527 kilogramos. 15.000 15.527 kilogramos, que equivalen a una tonelada, no, 15 toneladas y media, eh, que se utilizaron para realizar este proyecto. Estos aceros variaba la dimensión de las barras. Estuvo entre barras número 3, las número 3 se utilizaron más bien para los ganchos, para los flejes. Número 5 y número 6 fueron más las barras longitudinales que pues hacían parte de esta estructura. Eh, pues aquí acaba el video. Aunque, aunque en esta situación es muy difícil aprender tantas cosas, y más en una materia como esta, que pues debe uno estar muy pendiente, porque la práctica es el maestro. También se debe tener un amor especial a esta profesión, y pues en general doy gracias a la profesora por permitirme adquirir estos conocimientos que pues mejorarán mi ámbito laboral, y, y generan en mí pues un gran, una gran satisfacción, pues porque pues a pesar de toda esta situación, pues tratamos de llevar a cabo las clases como mejor no pudiéramos tener. Y nada, muchas gracias. Esta es la explicación de lo que podamos encontrar en la materia de planos estructurales
para un supervisor de obras. Muchas gracias.